sobre las rebeliones de los caciques. ¿Ya, profe? ¿De qué rebelión vamos a hablar? De la rebelión de Juan Santos Atahualpa, un cacique mestizo que se rebeló en la selva central. Profe, ¿y por qué se rebeló? Por la situación del virreinato. Profe, ¿qué estaba pasando en el virreinato, jóvenes? Estaba dándose las famosas reformas borbónicas. Ah, sí, profe, las reformas borbónicas, claro, ¿qué es eso? ¿Qué son reformas? Cambios. Es decir, quienes estaban aplicando muchos cambios en el Perú, la dinastía borbónica. Profe, y antes de los Borbones, ¿quiénes gobernaron el virreinato peruano? Los Habsburgos. Desde la creación del virreinato de 1542 hasta el año de 1700, ¿quiénes gobernaban? Los Habsburgos. Y en el año de 1700, ¿quién entró, profe, como rey de España? Felipe V de Borbón. Por eso hablamos de la dinastía borbónica. Y estos Borbones, ¿qué cosa querían? Querían controlar mejor el virreinato en lo político y en lo militar. Y para ello, ¿qué hacen? Por ejemplo, van a achicar el territorio peruano para poder controlarlo mejor, ¿qué cosa? Los virreinatos de Sudamérica y de paso recaudar mayor cantidad de dinero. ¿A través de qué? A través de los impuestos. Entonces, ¿qué son reformas, profe? Cambios. ¿Cambios de quién? De los Borbones. ¿Con quién comienzan las reformas borbónicas? Con Felipe V. Pero ¿quién lo va a mejorar? ¿Quién va a implementar las reformas borbónicas? Carlos III, ¿no? Carlos III aumentó los impuestos, la explotación, todo ello llevó a cabo, ¿qué cosa? La rebelión de los indígenas, ¿no? La rebelión de Santos Atahualpa y la rebelión de Túpac Amaru. Y estos virreyes y estos reyes, mira, los virreyes y los reyes eran peninsulares. Profe, ¿qué es eso de peninsulares? Peninsulares quiere decir españoles. Aquellas personas que han nacido en la península ibérica, aquellas personas que han nacido en la península ibérica, españoles, ¿cómo se les llama? Peninsulares. Profe, y a los hijos de los españoles nacidos en América, ¿cómo se les llama? Criollos. En el criollismo no hay mezcla de raza, solo es por el lugar de nacimiento. De este señor, su papá español, su mamá española. Profe, pero él no nació en España, sino en América, por eso se llama criollo. Profe, ¿qué más? En esas épocas también surge, mira, la situación del virreinato era que en esos tiempos surge la ilustración, ¿no? Los grandes pensadores, científicos, filósofos, historiadores, matemáticos, ¿qué cosa proponen para explicar las cosas? El uso de la razón. Ya no, jóvenes, ¿cómo se llama? Dios, ¿no? Antes utilizaban para explicar las cosas los hechos de Dios. ¿Por qué llueve? Dios. ¿Por qué cae rayo? Dios. ¿Por qué hay sequía? Dios. No, ahora en la ilustración hay que explicar las cosas utilizando la razón, muchachitos. ¿Qué más, profe? También plantean el liberalismo. Profe, ¿cómo es eso? La libertad, la igualdad y la fraternidad. Por ejemplo, ¿no? Con la Revolución Francesa, ¿qué se había declarado? Los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces, jóvenes, eso era la situación del virreinato, sí. Y estas reformas borbónicas, ¿qué estaban haciendo? Estaban jovencitos explotando a los indígenas en las minas a través de la mita minera. Los varones a partir de los 18 años indígenas se iban a la mita minera y muchos nunca regresaban, morían ahí. En cambio, las mujeres, miren, ¿eh? Las mujeres indígenas y los niños indígenas, ¿dónde eran explotados? En los obrajes. ¿Qué son los obrajes? Centros de producción textil, los talleres textileros en la colonia, en el virreinato, ¿cómo se llama? Obrajes. ¿Quiénes van a trabajar ahí? Ahí van a trabajar mujeres y niños indígenas. Oye, mujeres y niños, sí. ¿Y por qué no van los varones indígenas? Ya te dije. ¿Dónde están siendo exterminados los varones indígenas? En la mita minera. La mina más importante de la colonia, Potosí, ¿no? Potosí. También, ¿qué cosa había aumentado? Los impuestos que pagaban los indígenas. ¿Cómo se llamaban los impuestos que pagaban los indígenas? Tributo. Profe, ¿con qué pagaban el tributo? Con dinero. Profe, ¿y qué pasa si un indígena no tiene dinero? Tiene que llevar productos. Profe, tampoco sacó buena producción este año. Entonces, de repente es ganadero, tendrá que llevar animalitos. Profe, también los animalitos se han muerto producto de la sequía. Entonces, ¿saben qué hacían los corregidores?
no tienes dinero, no tienes producción, no tienes ganado, te pedían a las hijas. Y a las hijas tenías que entregarlo ¿a quién? Al corregidor como tributo. ¿Y para qué quiere? Para violarlas. Es decir, los corregidores eran demasiado abusivos. En contra del abuso de ello, ¿quiénes se rebelan? Los caciques, ¿no? Claro, utilizando como pretexto, porque en el fondo la rebelión tenía otros objetivos. Todo era intereses personales, políticos y económicos. Ahora, jóvenes, vamos a diferenciar revuelta, rebelión y revolución. ¿Qué es una revuelta, profe? Una revuelta, jovencitos, es un momento en que se produce un alboroto, un desorden. Así, profe, sí. Profe, vamos a alterar. ¿Qué cosa vamos a alterar? Un determinado orden. Profe, ahora que estamos encerrados, por ejemplo, en nuestras casas, ¿qué pasa si en mi barrio los policías y los soldados son muy estrictos? No dejan salir ni para comprar pan, profe. ¿Qué hacemos? Vamos a tener que, ¿qué cosa? Alterar, ¿qué cosa? Ese orden, porque tenemos esa necesidad. Vamos a formar un alboroto. A los policías vamos a comenzar a reclamarle, tengo que ir a comprar mis productos de primera necesidad, se juntará más personas, comenzamos a reclamar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos alterando un determinado orden. Profe, ¿y cuánto tiempo va a durar eso? Puede durar horas o días, ¿no? Más no, ¿ah? El alboroto tiene corta duración, es decir, las revueltas. ¿Y cuál es el pliego de reclamo? Algo puntual, que nos dejen salir, por ejemplo, a comprar pan a partir de las 5 de la mañana, supongamos. Entonces, jóvenes, los policías aceptan eso, se termina. ¿Qué cosa? La revuelta. En cambio, en la rebelión es algo más trascendental, ¿eh? Y toda rebelión, jovencitos, es delito, está penado por la ley, ¿sí? Es delito contra el orden público las rebeliones y está penado por la ley, obviamente. Profe, ¿en qué consiste las rebeliones? Consiste, jóvenes, en el levantamiento público y en cierta hostilidad contra quién, contra los poderes del Estado. El fin, ¿cuál es, profe? ¿Cuál es el objetivo de la rebelión? Sacarlos del poder, derrocarlos. Así, profe, claro. Por ejemplo, ¿no? En el año 2001, ¿quién se rebeló, profe? Antauro Humala. Antauro Humala, ¿contra quién se había rebelado? Contra Alejandro Toledo. Alejandro Toledo era el presidente del Perú. Y Antauro Humala en su rebelión, ¿qué hace? Toma la comisaría de Andahuaylas. A eso se llama el Andahuaylazo. Profe, y ahora Antauro Humala, ¿dónde se encuentra? En la cárcel, porque es delito. Profe, ¿qué cosa exigía, qué cosa pedía la rebelión de Antauro Humala? La renuncia de Alejandro Toledo. ¿Contra quién se está rebelando? Contra el Poder Ejecutivo, contra el presidente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros, miren, ¿no? Salón, sede y LAVE de tercero, nos rebelamos, nos levantamos en contra de los congresistas? ¿Qué cosa pedimos? La renuncia de todos los congresistas. Entonces, ¿contra qué poder nos estamos levantando? Nos estamos rebelando contra el poder legislativo. Profe, termina la rebelión, no han renunciado los congresistas, nada de ello. Muchos terminaremos en la cárcel. ¿Por qué, profe? Porque la rebelión es un delito. ¿Qué más, profe? El tiempo de duración puede ser semanas o meses. No olvidar, ¿eh? Y radio de acción, geográficamente hablando, es mucho mayor que las revueltas, ¿no? Por ejemplo, puede abarcar todo un departamento o una región. Por ejemplo, Walter Adubiri en el año 2011, ¿qué hizo en el Aymarazo? Una rebelión. ¿Y ahora dónde está Adubiri? En la cárcel. ¿Qué más, profe? ¿Tiene un programa ambicioso? Sí. Y mayormente las rebeliones están liderados por los dirigentes, ¿no? Los dirigentes, por ejemplo, utilizan al pueblo ¿para qué? Para lograr sus ambiciones políticas, personales y económicas. Y la revolución, profe, ¿qué es una revolución? La revolución es el cambio violento, por la fuerza, a la mala, ¿de qué? De las estructuras políticas, económicas y sociales de una nación. Si no estamos conformes, por ejemplo, con la política económica del Perú, con la política social del Perú, no estamos conformes con los gobernantes, ¿qué hacemos? Formamos una revolución violentamente, tras batallas, guerras, ¿qué hacemos? Vamos a lograr cambios. Así, profe, sí. Y no se da de la noche a la mañana. La revolución es todo un proceso. Tenemos que planificar. Tenemos que tener, ¿qué cosa? Un orden en nuestras peticiones.
tenemos que planificar el proceso de nuestra revolución y eso lleva meses, años. Profe, el tiempo de duración acá, ¿no? La revolución dura años. Por ejemplo, hablamos de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, ¿usted cree que se ha dado de la noche a la mañana? No, fue un proceso, fue una planificación. Y con la Revolución Francesa cambió la política de la humanidad, claro. Termina, por ejemplo, las monarquías absolutas y se da la división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Profe, las políticas o estructuras económicas también. La burguesía llega al poder, estructuras sociales también jóvenes. Aquí se declaran los derechos del hombre y del ciudadano. Estamos cambiando completamente. ¿A través de qué? De una revolución. Y las revoluciones, jovencitos, siempre son de manera violenta. Los que están en el poder no van a querer soltar, pues qué cosa, los privilegios. Hay que luchar. Y también, jóvenes, siempre las revoluciones se inicia de abajo hacia arriba, es decir, la clase dominada se revela ¿para qué? Para cambiar la política, la economía, la sociedad, la religión de quién, de un país o una nación. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Antes de pasar a desarrollar la rebelión de Santos Atahualpa, quiero que quede claro la diferencia entre revuelta, rebelión y revolución. Pregunten, por favor. Um, Pregunte, pregunte. Alexander. profesor, profesor, en la revuelta, ¿por qué puede durar días sus horas en la revuelta? Es que la petición no es de trascendencia nacional. Por ejemplo, te imagino un ejemplo, ¿no? En tu barrio, por ejemplo, ¿no? No te dejan salir los soldados y los policías a partir de las 4 de la tarde, por ejemplo. Pero tú tienes necesidad de salir. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a armar una revuelta. Profe, ¿y se va a dar solución? Sí, porque el reclamo es algo puntual. Tú quieres salir a qué? A comprar pan y ya te dejan salir. Ya llegas a un acuerdo, ¿sabes qué? A las 4:30 sales, pero no a las 4, 4:30. ¿Estás contento? ¿Se terminó cuánto? ¿En horas o días? Porque las peticiones no son de trascendencia nacional, sino puede ser personal o si no de un barrio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguimos? Seguimos entonces, jóvenes, seguimos, y no nos va a ganar la hora. Pasamos a desarrollar, jóvenes, la rebelión de Santos Atahualpa. Miren, Juan Santos Atahualpa se hacía llamar el Mesías. ¿Por qué se hacía llamar el Mesías? Era partidario de Lionel Messi, no, no. El mesianismo, jóvenes, el mesianismo es la esperanza inculcada, ¿no? Es la esperanza que tenemos en quién, en la solución de nuestros problemas mediante la intervención de una sola persona. Hemos depositado todas nuestras esperanzas en quién, en una sola persona, nuestro Salvador. A eso se llama mesianismo. Por ejemplo, Jesucristo, ¿no? El Mesías de los católicos. Y Juan Santos Atahualpa, para convencer, ¿cómo se hace llamar? Jesús sacramentado. Uno de sus nombres de Santos Atahualpa, ¿cuál es? Jesús sacramentado. Entonces los indígenas, ¿en quién depositaron sus esperanzas para ser salvados de la explotación española? En Santos Atahualpa. Como están depositando toda esperanza en una sola persona, ¿cómo se llama? El mesianismo. No olvidar eso. Juan Santos Atahualpa era conocido como el Mesías. ¿Qué más, profe? Aquí tenemos, por ejemplo, a Juan Santos Atahualpa. Este señor es Juan Santos Atahualpa, llamado como el Quecha, el Quecha. Los nativos de la selva, ¿cómo lo llamaban? El Quecha. Los indígenas de la sierra, ¿cómo lo llamaban? El Apuinca. Profe, algunos indígenas que aceptaron la religión católica, ¿cómo lo llamaban? El Mesías, el Salvador. ¿Quién era el Salvador de los indígenas? Juan Santos Atahualpa. Y este señor, ¿por qué se estaba rebelando? ¿Cuál era el objetivo de este señor? Expulsar a los españoles y a los negros. Otro objetivo principal, determinante, restaurar el Tahuantinsuyo. Es decir, Juan Santos Atahualpa no quiere ser presidente del Perú, ¿eh? Así, profe, ¿qué cosa quiere? ¿Derrotar y expulsar a los españoles del Perú? Sí, pero este señor quiere regresar al Tahuantinsuyo. Y en el Tahuantinsuyo, ¿quiénes gobernaban? Los incas, profe. O sea, Juan Santos Atahualpa quería ser inca. Así, profe, claro, por eso, mira, está usando una mascaipacha, una corona con plumas, así como en la época de los incas.
Movimiento mesiánico, ya sabemos. ¿Por qué es un movimiento mesiánico? Porque Juan Santos Atahualpa se cree el salvador. ¿De quién? De los indígenas. Este señor decía ser, ¿no? Descendiente de Huayna Cápac, la reencarnación del Inca Atahualpa, y también descendiente de quién? Del Dios de los católicos. Por eso se hace llamar Jesús sacramentado. ¿Cuántos años duró la rebelión de Santos Atahualpa? A ver, resten, 56 menos 42. ¿Cuánto es, profe? 56 menos 42. ¿Cuánto sería? 14. O sea, 14 años duró la rebelión de Santos Atahualpa, ¿sí? ¿Y dónde se rebeló, profe? En la selva central. Toda esta zona es la selva central, Chanchamayo, Posuso y Satipo. El cuartel general de Santos Atahualpa, ¿cómo se llama? El Gran Pajonal. El Gran Pajonal, jovencitos, ¿será el cuartel general de Santos Atahualpa? Sí. ¿Y dónde está ubicado el Gran Pajonal? En la selva central. Durante 14 años, mira, durante 14 años en toda esta zona no entraron españoles. ¿Y quién gobernaba, profe, en toda esta zona de verde? Juan Santos Atahualpa. Declaró zona liberada. ¿Por qué zona liberada? Porque estaba libre del dominio español. ¿Quién mandaba en esta zona, en la selva central? Juan Santos Atahualpa. ¿Con qué denominación? Con la denominación del Apu Inca. Porque este señor, ¿qué cosa quiere? Restaurar el Tahuantín suyo. Y en esos 14 años de la rebelión de Santos Atahualpa, ¿cuántos virreyes pasaron en el Perú? 2. Cuando inicia la rebelión de Santos Atahualpa, el virrey se llamaba Juan José Antonio de Mendoza, marqués de Villagarcía. El título de este virrey Antonio de Mendoza era marqués. Profe, como no pudo derrotar a Santos Atahualpa, lo cambiaron por otro virrey. Profe, y mira, este virrey llegó, por ejemplo, de Chile, ¿no? Antes de ser virrey del Perú, había sido virrey de Chile. José Antonio Manso de Velasco. José Antonio Manso de Velasco, muchachitos, ¿qué título tenía? Conde, era el conde de Superunda. Profe, ¿qué es eso de marqués, conde, duque, hidalgo, caballero? Son títulos nobiliarios que te van a dar un estatus social. Así, profe, sí. ¿Cómo quieres ascender socialmente en la colonia? Comprando títulos. Puedes comprar el título de conde o el título de marqués. También había otros títulos como duque, hidalgo, caballero, don, etcétera. ¿Qué más, profe? Y Juan Santos Atahualpa, ¿contra quién se estaba rebelando? Contra el abuso que cometían, ¿quiénes? Los franciscanos, una congregación religiosa, una orden religiosa llamada franciscano. ¿A dónde se fue? A la selva central. ¿A qué se fue a la selva central? A evangelizar. ¿Qué es evangelizar, profe? Convertir al cristianismo a los indígenas. Y estos franciscanos, estos sacerdotes de esta congregación franciscana, ¿evangelizaban de buena manera? No. Evangelizaban de manera violenta, cometiendo abusos, excesos. ¿Qué hacían, profe? Incendiaban, saqueaban las aldeas de los indígenas buscando oro. Encontraban mujeres, profe, semidesnudas en la selva. ¿Qué hacían? Las violaban. Así, profe, sí. Contra todos esos abusos, ¿quién se revela? Juan Santos Atahualpa. Aquí, por ejemplo, podemos observar a los aliados de Juan Santos Atahualpa. ¿Quiénes eran los aliados de Santos Atahualpa? Tribus, etnias de la selva, por ejemplo, chipivos, conivos, achanincas, piros, etc. Más adelante vamos a enumerar todos los aliados, las tribus que apoyaron a Santos Atahualpa. Este ejército de Juan Santos Atahualpa, ¿contra quién está peleando? Contra los sacerdotes. Quieren que se vayan estos sacerdotes porque están cometiendo muchos abusos. ¿Dónde? En la selva. Así, profe, sí. Por ejemplo, había un cuartel español, una ciudad llamada Quimiri. ¿Qué pasó con Quimiri? Fue saqueado y tomado por el ejército de Santos Atahualpa. En este lugar asesinaron a muchos sacerdotes franciscanos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachitos? Pregunten, pregunten. Pregunten, jóvenes, pregunten. Pregunten con confianza, no tengan miedo. ¿Nadie? ¿Seguimos? Entonces seguimos explicando, muchachos. A ver, veamos qué más, profe. Juan Santos Atahualpa. A ver, Juan Santos Atahualpa tenía un nombre demasiado largo. Así, profe, sí. Miren, el nombre completo de Juan Santos Atahualpa, aquí tenemos. A ver, espero no cansarme. Se llamaba
Apu, Zapayan, Inca, Intipchurin, Huahuarquilla, Juan Santos, Atahualpa, Apu, Huayna Cápac, Jesús Sacramentado. Profe, ¿qué está bromeando? Así se hacía llamar Juan Santos Atahualpa. Profe, Zapayan, el único, es el Inca, pues joven, nadie se le puede comparar. Mira, Intipchurin, hijo del sol. Huahuarquía, hijo de la luna. Juan Santos Atahualpa, él hacía creer a la población que era la reencarnación del Inca Atahualpa, el que fue ejecutado por Pizarro. Apu Huayna Cápac, descendiente del Inca Huayna Cápac, y también aceptó la religión católica. Mira, Jesús sacramentado. ¿Qué más, profe? Este señor se reveló antes de Tupac Amaru II, ¿no? ¿Quién es Tupac Amaru II? José Gabriel Cóndor Canqui. A José Gabriel Cóndor Canqui, ¿cómo lo llamamos nosotros? ¿O cómo se hace llamar? ¿Cómo lo conocemos? Tupac Amaru II. Antes de la rebelión de Tupac Amaru II, la rebelión más importante fue liderado ¿por quién? Por Juan Santos Atahualpa. No olvidar, muchachos, ¿ah? Si una pregunta ves, ¿no? La rebelión más trascendental antes de la rebelión de Condorcanqui o Tupac Amaru II. ¿Quién se rebeló? Juan Santos Atahualpa, 14 años. ¿Qué más, profe? Juan Santos Atahualpa, por ejemplo, hablaba el idioma quechua. ¿Qué más? Muchos dialectos, ¿de dónde? De la selva, ¿no? Shipi, Bopiro, Bora, etc. Y como había estudiado con los jesuitas, mira, los jesuitas educaron ¿a quién? A Juan Santos Atahualpa. Este señor aprendió a hablar el castellano y el latín. Juan Santos Atahualpa, por ejemplo, rezaba en latín, ¿eh? El Padre Nuestro, sí, el Padre Nuestro rezaba, pero ¿en qué idioma? En latín. Y este señor también llevaba un crucifijo. Es decir, había aceptado la religión católica y también practicaba la religión inca. ¿Para qué? Para dominar a la población y llegar al poder. Y se había autonombrado el Apu Inca. ¿Qué más, profe? Juan Santos Atahualpa se rebeló entre 1742 y aquí hay un lapsus, por favor, es 1756. Este caudillo andino, que se hacía llamar Apu Inca y era natural ¿de dónde? De Cusco, ¿no? Había nacido en Cusco en el año de 1710. Pero hay algunos historiadores que refutan eso, ¿no? Dicen que no es cusqueño, sino, profe, es amazónico o cajamarquino. Hay otras propuestas del lugar de nacimiento, Amazonía o Cajamarca, pero la hipótesis más aceptada es la de Cusco, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque este señor se educó en el Cusco también. Juan Santos Atahualpa, en su condición de cacique, había viajado a Europa, miren, ¿ah? Profe, en Europa, ¿qué países visitó? España, Francia, Inglaterra. Por ejemplo, algunos explican que los ingleses apoyaban la rebelión de Juan Santos Atahualpa, ¿no? ¿Qué país estaba financiando a Juan Santos Atahualpa en contra de los españoles? Inglaterra. Es una propuesta de algunos historiadores. También viajó a África, profe. Y en África, profe, ¿qué lugar va a visitar? El Reino de Angola. Miren, el Reino de Angola, ¿dónde se ubica? En África. ¿Quién había llegado a ese lugar? Juan Santos Atahualpa. Y en este lugar llamado Reino de Angola, Juan Santos Atahualpa, ¿qué cosa observa? Que muchos negritos, mira, muchas personas de raza negra, ¿qué cosa habían aceptado? La religión católica. Y esos negritos que habían aceptado la religión católica, ¿qué estaban haciendo? Evangelizando a otros negros. O sea, de la misma raza, no van a evangelizar con violencia. Y como te quiere evangelizar tu misma raza, ¿qué haces? Le haces caso. Por eso Juan Santos Atahualpa, cuando regresa al Perú, ¿qué cosa plantea? Que los indígenas que han aceptado la religión católica, ¿qué tienen que hacer? Evangelizar a otros indígenas. Eso era la propuesta ¿de quién? De Santos Atahualpa. ¿Por qué? Porque los españoles evangelizadores cometían muchos excesos, cometían muchos abusos. Juan Santos Atahualpa, como es cacique, jóvenes, como es cacique, va a ser educado ¿por quién? Por los jesuitas. Así, profe, sí, los jesuitas estaban encargados de educar a los caciques. ¿Y dónde se educó Juan Santos Atahualpa? En un colegio de caciques llamado San Francisco de Borja. ¿Dónde queda San Francisco de Borja? En Cusco. Profe, ¿y era el único colegio de caciques? No, había dos colegios de caciques. En el Cusco se llama San Francisco de Borja y en Lima, por ejemplo, se llamaba El Príncipe. ¿Cuántos colegios de caciques tenemos? Dos. En Lima, El Príncipe, y en Cusco, jóvenes, San Francisco de Borja. ¿Qué pasa, por ejemplo? Miren, un ejemplito, ¿ya? Supongamos que 5 muchachitos de tercero C son hijos de caciques.
Tienen que educarse, tienen derecho a la educación. Profe, y estamos en Juliaca, ¿dónde lo mandamos? Al Cusco, al Colegio San Francisco de Borja. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si 3 estudiantes de tercero D y 2 estudiantes de ILAB también son hijos de caciques, pero no están en Puno, ni tampoco en Juliaca, sino ¿dónde se encuentran? En Trujillo. Profe, de Trujillo, ¿a dónde lo van a mandar? ¿Al Cusco o a Lima? A ver, ¿dónde lo van a mandar, jóvenes? ¿A Cusco o a Lima, de Trujillo? Lima. A Lima. 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 ¿Cómo se llama el colegio Ah, de caciques en Lima? Príncipes. No, no es, no sé. El Príncipe, muy bien. El Príncipe en Lima y San Francisco de Borja en Cusco. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachitos? No. ¿Ninguno? Entonces, jóvenes, seguimos avanzando, ya seguimos avanzando. No tenemos por qué parar. Jóvenes, Juan Santos Atahualpa, cuando se rebeló, 14 años en la selva central, donde establece su cuartel general, jovencitos, acá está, el Gran Pajonal. Pregunta de examen de admisión, ¿eh? Tú que estás en tercero recién, terminando quinto, tienes que estar en la capacidad de dar cualquier examen, ingresar a una universidad. ¿Qué preguntan? Durante la rebelión de Juan Santos Atahualpa, cacique cusqueño que tuvo aliados de las tribus, ¿dónde establece su cuartel general? El Gran Pajonal. Profe, ¿y el Gran Pajonal dónde se encuentra? En la selva central. Durante 14 años en esta zona, ¿quién gobernaba con la denominación de Apu Inca? Juan Santos Atahualpa, porque en esta zona los españoles no lograron ingresar, ¿no? Y asignó, por ejemplo, miren, a Juan Santos Atahualpa asignó funciones militares ¿a quién? A un curaca llamado Mateo Asia. Era su lugarteniente, su hombre de confianza. También estaba su cuñado. Así, profe, sí. Su cuñado era un negro, Antonio Gática. Profe, aguanta. ¿No que estaba en contra de los negros? Sí, estaba en contra de los negros, pero uno de sus lugartenientes era un negro, ¿no? Y era su cuñado. ¿De quién? De Juan Santos Atahualpa. Durante la rebelión de Santos Atahualpa, víctimas, ¿quiénes fueron? Los habitantes ¿de dónde? De las misiones franciscanas. ¿Y cuál era el trabajo de esos franciscanos? Convertir al cristianismo a los indígenas. Y, profe, ¿cómo se llama ese proceso de la conversión al cristianismo de los indígenas? Evangelización. ¿Qué es evangelización? Convertirlos al cristianismo, ¿a quién? A los indígenas. Y esos franciscanos lo estaban convirtiendo de buena manera, bonito, con cariño, decían, ya pues mira, indígena, ya adora la cruz. No era así, sino era con violencia. ¿Qué más, profe? Este señor, miren, a Juan Santos Atahualpa, que buscaba restaurar el imperio del Tahuantín suyo. Y para ello logró, por ejemplo, el apoyo, la alianza de las tribus de Río Perené, Cerro de la Sal. Las tribus de Río Perené y de Cerro de la Sal, ¿qué hicieron, profe? Apoyaron a Juan Santos Atahualpa. ¿Cuáles son esas tribus que apoyaron a Juan Santos Atahualpa? Aquí está, los Chimirinches, los Conibos, los Piros, los Campas, Shipibos, Ashanincas, Andes, Amuechas, Ostentotes, Amagues, Amuechas, Maparís, Cachivos y Coribas. Todas estas tribus manejaban armas de fuego, no. ¿Con qué peleaban? Con sus lanzas y flechas. Profe, con sus armas artesanales sí lograron destruir, ¿qué cosa? La fortaleza, la ciudadela de Quimiri. Profe, ¿cuándo? El 1 de agosto de 1743. Y dio muerte, por ejemplo, a todos los leales a la corona. ¿Quiénes son los leales a la corona? Los que apoyan al rey de España, los que están a favor del virrey nato. Todo aquel que no apoyaba a Santos Atahualpa era exterminado. Acá, por ejemplo, podemos observar algunos soldados de los españoles escapando ¿de quién? De las tropas de Juan Santos Atahualpa. Profe, muchos murieron ahogados en los ríos de la selva. Otros, profe, los que se salvaban eran asesinados a flechazos. Así, profe, sí, fue una rebelión mesiánico porque toda la tribu, todos los indígenas creían que este señor Juan Santos Atahualpa era el Salvador, ¿no? Él los iba a librar ¿de quién? Del dominio español. Acá, por ejemplo, podemos observar una imagen del Inca, Apu Inca, Juan Santos Atahualpa, con sus tropas, sus mujeres, etcétera. Pasamos, profe, a los virreyes, ¿ya? ¿Cuántos años gobernaron, mejor dicho, cuántos años duró la rebelión de Santos Atahualpa?
14. 14 años. En estos 14 años, ¿cuántos virreyes gobernaron? Dos. Dos. Muy bien. Cuando inicia la rebelión de Santos Atahualpa, ¿quién era el virrey? José Antonio de Mendoza. ¿Qué título tiene? Marqués. Marqués de Villagarcía. Profe, este señor había gobernado como virrey en el Perú desde 1736 a 1745. Este señor, enterado de los asesinatos que cometía Santos Atahualpa, el insurrecto, el rebelde Juan Santos Atahualpa, envió tropas para capturarlo. ¿A quién le encomienda, profe, para capturar a Santos Atahualpa? A Pedro Milla y Benito Troncoso. Estos generales españoles, Pedro Milla y Benito Troncoso, en primer lugar, sí tuvieron apoyo ¿de quién? De algunos curacas amigos, ¿no? Curacas que estaban en contra de Santos Atahualpa, ¿a quién apoyan? A los españoles, pero fracasó. Fracasó la expedición, no pudieron capturarlo a Santos Atahualpa. ¿Por qué? Porque Juan Santos Atahualpa sigue asesinando ¿a quién? A las misiones franciscanas. Profe, como no pudo capturarlo, ¿qué hace? Lo cambian. Cambian a José Antonio de Mendoza por otro José. José Antonio Manso de Velasco. Y José Antonio Manso de Velasco, ¿qué título tiene? Conde, conde de Superunda. Este señor, conde de Superunda, gobernó el Perú, el virreinato peruano, de 1745 a 1761. ¿Pudo capturar al rebelde Santos Atahualpa? Tampoco. Todas las entradas para capturar a Santos Atahualpa resultaron un fracaso. ¿Por qué, profe? Porque estas expediciones emprendieron en tiempos de ¿qué? En tiempos de lluvia. Es decir, la geomorfología de la selva, ¿a quién favorece? ¿A los españoles o a los rebeldes? A los rebeldes, pues muchachos. Los españoles, por ejemplo, entraban con armadura de metal. Profe, y en la selva hace calor, profe. Como hace calor en la selva y estás con armadura de metal, profe, se va a escaldar mi cuerpo. Cuando los españoles se sacaban su armadura de metal, los indígenas, ¿qué hacían los nativos? Aprovechaban para rellenarlo a flechazos. Las dos expediciones de ambos virreyes, de Marqués de Villagarcía y de Conde de Superunda, fracasaron. Profe, o sea, ¿Juan Santos Atahualpa pudo triunfar? No. De la selva central nunca pudo salir. ¿Por qué? Porque en la sierra había fortalezas, cuarteles españoles listos para derrotarlo y capturarlo. Aunque en 1752, Juan Santos Atahualpa, ¿qué intenta? Trata de extender la rebelión ¿hacia dónde? Hacia la sierra central. Pero eso era desventaja para Santos Atahualpa. Porque si sale de la selva ya no tiene refugio de la geomorfología de esa zona. En la sierra está más expuesto. Entonces los españoles tienen ventaja. Por eso nunca logró salir ¿de dónde? De la selva central. Entonces Juan Santos Atahualpa murió en 1756, pero eso sí, miren jóvenes, ¿eh? Nunca fue derrotado ni capturado ¿por quién? Por los españoles. ¿Y cómo murió? Una de las hipótesis está aquí, ¿no? Al parecer murió en un lugar llamado Metraro, luchando ¿contra quién? Contra un cacique enemigo, contra un cacique adversario. Un enemigo de Juan Santos Atahualpa lo atravesó con una flecha envenenada. Así murió Juan Santos Atahualpa, es una de las hipótesis. Y ahí surge la leyenda. ¿Qué es leyenda, jóvenes? La exageración de la realidad, ¿no? Los nativos aliados de Juan Santos Atahualpa, ¿qué dijeron? Que cuando murió el Inca Juan Santos Atahualpa comenzó a salir humo. Profe, comenzó a salir humo, sí. Y de la tumba de Juan Santos, este señor aparece convertido en ave. Profe, no, pues ¿quién va a creer eso, profe? Claro, por algo es leyenda. Están exagerando, ¿qué cosa? La realidad. Aquí tenemos, por ejemplo, el resurgimiento de Juan Santos Atahualpa convertido en ave y se fue volando, ¿no? Siempre diciendo que iba a regresar un día para salvar a todo el pueblo indígena, y eso es leyenda, jovencitos. Profe, la otra hipótesis, ¿cuál es? Que murió producto de la vejez. Así termina, jóvenes, la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Importante recordar, ¿dónde se rebela? En la selva central. Cuartel general, el Gran Pajonal. ¿Contra quién se rebela? Contra el abuso de los franciscanos. ¿Tenía apoyo de las tribus? Sí. ¿Cuál era el objetivo de Santos Atahualpa? Restaurar el Tahuantinsuyo. Y para ello, ¿cómo se hace llamar? Apuinca. ¿Cuántos virreyes pasaron? 2. ¿Alguna pregunta, muchachitos? ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Aquí ¿Al tenemos, final logró su objetivo? no logró su objetivo, pues jóvenes. ¿Cuál era el objetivo principal? Restaurar el Tahuantinsuyo. ¿Pudo restaurar el Tahuantinsuyo? No, pues jóvenes, porque no pudo derrotar ni expulsar a quién, a los españoles. Solo pudo gobernar 14 años en un lugar del Perú, en la selva central. Aquí tenemos 4 preguntas para reforzar qué cosa lo aprendido en clase. Antes que